Hola amigo, me alegra que me acompañes. Voy a hablar de un principio particular y de un versículo de las Escrituras que dice que somos colaboradores de Dios, pero la mejor traducción que encontré, y revisé muchas traducciones diferentes, casi todas las que tenía, las que había en línea, y la mejor traducción de todas las que vi fue una Biblia en español. Literalmente decía, somos colaboradores de Dios. De eso vamos a hablar. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Primera de Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. La mejor traducción que hallé es la Reina Valera, la Biblia en español. Literalmente dice, somos colaboradores de Dios. Es lo más parecido que hallé al griego original. Somos colaboradores de Dios. Pablo hizo esa afirmación sobre sí mismo y sobre Apolos. El apóstol Pablo era eso, apóstol y maestro. Apolos era un maestro itinerante. Trabajaban con Dios y para Dios para que avanzara el reino y difundiera las buenas nuevas de la redención de Cristo. Aunque personalmente no tengamos los papeles que tuvieron Pablo y Apolos, tal vez no estemos llamados a trabajar como ellos, pero cada uno de nosotros somos llamados a colaborar con Dios y colaborar con Dios de una u otra forma para llevar el conocimiento de nuestro bendito Salvador a este mundo roto. Quiero compartirles 3 cosas a las que todos somos llamados a participar. 3 formas en las que cada creyente está llamado a colaborar con Dios en esta gran obra de avanzar en su reino. Difundir la buena nueva y ganar personas para Cristo son muy simples: orar, proclamar y plantar. La primera es que todos somos llamados a colaborar con Dios en la oración, orar. Escucha las palabras de Jesús en Mateo capítulo 9. Dice, y cuánta lástima sentía por las multitudes que venían, porque sus problemas eran muy grandes y no sabían qué hacer ni a dónde acudir por ayuda. Eran como ovejas sin pastor. La cosecha es muy grande y los obreros son muy pocos, dijo a los discípulos. Oren al encargado de la cosecha y pídanle que reclute más obreros para sus campos de cosecha. Jesús no nos dijo que oráramos por algo que Dios no haría. Nos dijo que oráramos por algo que fuera la voluntad del Padre, y es algo que podemos esperar que Dios haga. Su gran corazón se rompió al ver a la multitud de personas. Sus problemas eran enormes, no sabían qué hacer ni a dónde acudir por ayuda, y su corazón se rompió. Dijo, son como ovejas sin pastor. Ora al Señor de la cosecha para que envíe más gente, más obreros a la cosecha. Y es interesante, Jesús dijo, eran como ovejas sin pastor. Esa palabra es la misma en griego traducida como pastor en el Nuevo Testamento. Creo que la mayor estrategia de Dios para llegar a la multitud es plantar iglesias y levantar pastores. Es la estrategia número 1 de Dios en todo el mundo para ganar almas, y deberíamos orar para que Dios plante y levante iglesias en nuestras comunidades, el estado y en todo el mundo, porque las personas son ovejas sin pastor. Si tienes una buena iglesia con buenos pastores, que sea de la naturaleza evangelística, alimentan a las ovejas, pero tienen un lado evangelístico, veremos a la gente acercarse a Cristo. Jesús dijo, oren por eso. Oren por las personas que son como ovejas sin pastor. Oren por los obreros y especialmente oren por pastores y porque se planten iglesias. Dios responderá a esas oraciones si oramos. Nunca nos diría que oráramos por algo que Él no quisiera hacer. En segunda, esto es de segunda de Tesalonicenses 3, versículo 1, dice, finalmente, queridos hermanos, al llegar al final de esta carta, les pido que oren por nosotros.
Oren primero para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y triunfe donde quiera que vaya, ganando conversos en todas partes, como lo hizo cuando fuimos a ustedes. Entonces necesitamos orar para que el mensaje del Evangelio se difunda rápido y triunfe. Esa palabra significa que se celebrará y se honrará en vez de ser rechazado. Y de nuevo, esto está en las Escrituras. Pablo, inspirado por el Espíritu, dijo: oren específicamente por esto. Debemos orar para que donde se predica el Evangelio se celebre, se acepte, en vez de que se rechace, que triunfe sobre las tinieblas, triunfe sobre el pecado, triunfe sobre el diablo y más conversos sean ganados. Escuchen estos versículos, Colosenses 4, versículos del 2 al 4. Pablo, de nuevo escribiendo, inspirado por el Espíritu, dijo: perseveren siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. A la vez oren también por nosotros, a fin de que el Señor nos abra una puerta para la palabra, para comunicar el ministerio de Cristo, por lo cual estoy aún preso. Oren para que yo lo presente como me es preciso hablar. Eso significa que pueda presentarlo claro y comprensible como debería. Oren por quienes comparten el mensaje del Evangelio para que haya claridad. Oren por puertas abiertas y para que Dios abra puertas al corazón de la gente. Que Dios abra puertas a las familias, que Dios abra puertas a las comunidades y que Dios abra puertas a las naciones. Te sorprendería a veces cómo se ve una puerta abierta. Tal vez tengas seres queridos, familiares o vecinos que no son salvos. Ora, Dios abrirá las puertas. Tus oraciones marcan la diferencia. Lo primero que podemos hacer es orar. Lo segundo es proclamar. Tenemos una responsabilidad. Después de hablar con Dios sobre los hombres, hay que hablar con los hombres sobre Dios. Los versículos que leímos en Colosenses, donde Pablo pedía oración para sí mismo, para que pudiera dejar claro el mensaje como debía, cuando oraran, les pidió que oraran por puertas abiertas. En la siguiente frase, escuchen lo que dice, versículo 5. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Son los que están fuera del reino de Dios y no son salvos. Anden sabiamente para con ellos, redimiendo el tiempo. Eso significa aprovechar cada oportunidad. Está hablando de compartir a Cristo. Aprovecha cada oportunidad. Él continúa diciendo que la palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo les conviene responder a cada uno. Necesitamos orar y hablar con Dios sobre los hombres, pero también hablar con los hombres sobre Dios. Debemos andar con sabiduría con quienes están fuera. Nuestro discurso debe estar sazonado con sal. Significa que debe ser amable, inteligente e interesante. ¿Cómo responder a cada persona? A esta persona, y la idea es que ya te preguntó sobre tu fe. Esta persona necesita una respuesta, esta persona necesita una respuesta diferente. Esta persona necesita otra respuesta. Dios nos dará sabiduría y nos ayudará a sazonar nuestro discurso con la sal del Evangelio cuando compartamos. Porque puedes compartir el mensaje correcto de mala forma y desanimar a alguien. Creo que todos lo hemos experimentado. Jesús dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Hay muchas formas diferentes de pescar peces. Igualmente hay formas diferentes de pescar hombres. En el mismo río tienes a alguien con caña pescando. Alguien más pesca en el fondo, alguien más lo hace desde la orilla. Uno de ellos usa cebo, otro lanza señuelos, alguien más usa moscas, alguien más lanza una red, otra persona pone una línea de trote. Todos pescan, solo usan métodos diferentes. ¿Por qué asumiríamos que solo hay una forma de pescar hombres o solo una forma de proclamar el Evangelio? Permítanme compartirles muy rápido 6 estilos posibles o métodos para compartir nuestra fe, o 6 estilos diferentes de pescar hombres. El primero lo llamaremos confrontativo.
Pedro es un ejemplo perfecto. Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés se dirige con audacia a una gran multitud. Empieza diciendo: Dios dio testimonio a Jesús a través de los milagros que hizo, y lo saben. Pero lo tomaron con sus manos malvadas, lo crucificaron y lo mataron. Pero Dios lo resucitó de los muertos, y Él es tanto Señor como Cristo, y deben arrepentirse y bautizarse. Pedro se abrió y les dio la lección. El tacto no parecía ser una consideración importante para él. Y era efectivo. 3,000 personas se salvaron. La verdad es que algunos solo serán alcanzados cuando empiezas a confrontarlos directamente con su pecado y su necesidad de arrepentirse. Pedro era muy orientado a la acción. Él era el que estaba creado para hacer que algo pasara. De los discípulos siempre era el primero en hablar, siempre era el primero en moverse, siempre era el primero en actuar. Estaban en la tormenta y Jesús viene andando sobre el agua. ¿Quién es el que habla y dice: Señor, si eres tú, pídeme que vaya? Es Pedro. ¿Quién salta del bote? Es Pedro. Están en el jardín de Getsemaní. ¿Quién corta la oreja? Es Pedro. Siempre está haciendo algo. Él era perfecto para levantarse el día de Pentecostés y agitar las cosas. Dios ha dotado a ciertos creyentes de una combinación de personalidad, dones y deseos que hacen natural en ellos que confronten a los demás. ¿Dios te hizo algo así? Entonces hazlo. Y mientras lo haces, deja que Dios te guíe. Procura ser sensible a qué personas deben ser presentadas con una mirada franca y audaz a la verdad, para saber cómo debes responder a cada persona. El segundo método, el segundo estilo, el intelectual. Hechos capítulo 17, versículo 1. Atravesaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, de acuerdo con su costumbre, esto es lo que hacía la mayoría de las veces, de acuerdo con su costumbre, entró a reunirse con ellos y por 3 sábados razonó con ellos desde las Escrituras, explicando y demostrando que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Decía: este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Y algunos de ellos se convencieron, y un gran número de los griegos piadosos y no pocas de las mujeres principales se juntaron con Pablo y Silas. Aunque Pablo podía ser confrontativo, igual que Pedro, también guiado por el Espíritu, a menudo usaba ese enfoque intelectual para la evangelización. Razonó con ellos y demostró desde las Escrituras que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador. Ahora, no estamos hablando de bombardear a alguien con argumentos intelectuales, sino de compartir cosas que sabes en tu corazón, que has estudiado y que tienen sentido para ti, y las presentas como evidencia. No solo una cabeza alcanzando a otra cabeza, es un corazón que intenta llegar a otro corazón a través de la puerta del intelecto de esa persona. Algunos aquí están creados de esa forma, y muchas personas se han salvado leyendo a hombres como C.S. Lewis, Chesterton, o incluso a intelectuales místicos como Tozer. Presentan argumentos sólidos, bíblicos e históricos también, que llevan a los hombres a considerar a Cristo. Y de nuevo, tal vez sea así, te gusta analizar las cosas, te gusta razonar las cosas. Si es así, prepárate, estudia, lee y aprende a ser sensible al Espíritu Santo. No siempre te lances directamente a tu argumento intelectual. Por supuesto, usa tu mente, pero mantente conectado con tu corazón. Algunas personas así van a ser salvas. Debes razonar con ellas, debes llevarles pruebas y lo considerarán. El Espíritu Santo las usará. Llegamos a una tercera forma en la que podemos pescar hombres y compartir el testimonio. ¿Y recuerdan al hombre que nació ciego y que Jesús sanó? Leemos sobre él en Juan capítulo 9, versículo 24.
Por segunda vez llamaron al hombre, los fariseos, los líderes judíos, llamaron al hombre que fue ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Sabemos que este hombre es pecador. Y él respondió: si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Luego le dijeron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: ya les dije y no lo escucharon. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿También quieren hacerse sus discípulos? Versículo 32 dice esto: desde la eternidad nunca se oyó que alguien abriera los ojos de uno que nació ciego. Si éste no procediera de Dios, no podría hacer nada. Quienes pescan hombres con este método no confrontan, no intelectualizan, solo comparten lo que Jesús hizo en su vida, cuentan su historia. Dicen: Dios lo hizo por mí y puede hacerlo por ti también. Y te pregunto, ¿Dios ha respondido una oración? ¿Te ha dado paz, sanado tu cuerpo, salvado tu matrimonio, liberado de la oscuridad y dado un nuevo corazón y otro comienzo? Cuenta tu historia sin sermonear. Solo cuenta tu historia en una conversación y Dios lo usará. Han pasado casi 50 años y sigo hablando todo el tiempo sobre el chico de 12 años que me habló de Jesús y cómo fui salvo en una misión callejera en Medford, Oregon. Tomo mi ejemplo del apóstol Pablo. Al final de su vida estaba frente a reyes y ¿saben lo que dijo? Oye, estaba en el camino a Damasco y una luz del cielo brilló y oí una voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Comparte su testimonio. Al final de su vida, algunos solo tienen que contar su historia. Se presentarán oportunidades para quienes estén dispuestos a hablar. Bueno, llegamos a un cuarto método, un cuarto estilo de pescar hombres, lo llamaremos relacional. Jesús liberó a un endemoniado y lo leemos en Marcos 5, versículo 18. Mientras él estaba en la barca, el que había sido poseído por el demonio le rogaba que le llevara, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cómo tuvieron misericordia de ti. Él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se maravillaban. Ahora Jesús dijo: vete a tu casa a los tuyos. No le mandó a llamar a las puertas de extraños, lo cual está bien. Le dijo: vete a tu casa a los tuyos. Comparte tu fe con quienes tienes cerca. Vive una vida transformada ante ellos, ora por ellos, y cuando surja la oportunidad, comparte tu historia. Ese chico, de hecho, tal vez como la mayoría, tenía amigos por todas partes. Decápolis era una región de 100 ciudades, y fue a compartir a Jesús con sus amigos. Dice: todos se maravillaron. Lo que nos hace saber que quienes oyeron la historia les contaron a otros, que les contaron a otros, que les contaron a otros. Y saben qué pasa todo el tiempo. Un chico del trabajo habla con su amigo, sus matrimonios están en una crisis y luchan contra las drogas. Dicen: ¿sabes? Un amigo me contó sobre un amigo suyo que se metió en eso de Jesús y se liberó de las drogas y Dios restauró su matrimonio. Por lo que sé, su matrimonio estaba peor que el mío. Voy a ir a la iglesia el domingo. ¿Quieres venir conmigo? No sabemos. Hay un efecto dominó que pasa. A veces solo cuando compartimos en lo relacional. Hablamos con amigos, hablamos con quienes tenemos cerca. El quinto método es por la invitación. La mujer del pozo de Sicar, Jesús le reveló que él era el Mesías. Leemos en el versículo 28, la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Me gusta su estilo. Solo dijo: vengan a ver. Decidan por sí mismos. ¿Este será el Cristo? No les digo que lo sea, pero pueden ir a ver. Llegaron y si lees ahí, muchos de ellos llegaron a la conclusión de que Jesús era el Hijo de Dios. En general, antes de cada reunión, estoy afuera saludando a la gente cuando entra a la iglesia. Y puedo decirles que casi sin falta, cada semana,
Me encuentro con alguien que dice, pastor, hola, estoy esperando a mi amigo, lo invité a venir hoy, es su primera vez. Se asoman al estacionamiento y ven su reloj y esperan ahí casi cada semana. Hay personas esperando a que sus amigos acudan a la invitación. Sé que muchas veces dices, oye, ven a ver, decide por ti mismo. Solo es una invitación. Ven a ver, ven a escuchar a mi pastor, ven, la adoración es genial, solo ven a ver si eso te agrada, sea agresivo. Empieza a invitar gente a la iglesia. Invítalos a la reunión de mujeres los lunes, invítalos a la reunión de hombres del lunes, invítalos a celebrar su recuperación. Solo extiende una invitación y di, ven a ver. Te sorprenderías. La mayoría responderá afirmativamente si solo los invitan. Llegamos al sexto y último punto que quiero compartir y es el servicio. Pon el evangelio en ropa de trabajo y deja brillar tu luz. Hechos 9:36 dice, había en Jope cierta discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Ella estaba llena de buenas obras y de actos de misericordia que hacía. Estaba llena de buenas obras y obras de caridad. Todos estaban llenos de algo. Eso es algo bueno. Ahora, Tabita murió. Pedro estaba en un pueblo cercano, lo llamaron. Él llegó y de hecho la resucitó de los muertos. Pero en el versículo 39 dice, entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala y le rodearon todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Tabita o Dorcas, gracias a sus buenas acciones, hacía prendas para los pobres y para las viudas, había impactado vidas para Dios. Usó su don de servir como una expresión tangible del mensaje evangélico. Y a través de la hospitalidad, la generosidad, mostrar misericordia, satisfacer las necesidades, ser compasivo y atento, a través de esas cosas puedes ayudar a una persona a acercarse a Cristo. He compartido esta historia muchas veces antes, pero siempre me impacta cuando la pienso. Un misionero en la India. Y no sé en qué región estaba, se hablan muchos idiomas importantes allí, no sé cuál era el dialecto local, pero él estaba ahí, contrajo tuberculosis, acabó en un hospital. Dijo que enseguida supo que los irritaba. Los pacientes se irritaban con él, los trabajadores del hospital también pensaron, ¿qué hace este caucásico rico ocupando una de nuestras camas? Dijo, no sabían que yo era tan pobre como ellos. Tenía un montón de evangelios de Juan y un montón de folletos en su idioma. Intenté repartirlos, nadie aceptó uno. Nadie. No querían saber nada de mí. Una noche, había un hombre, estaba en las fases finales de la tuberculosis en una cama frente a la mía. Me di cuenta de que intentaba sentarse en la cama y se volvía a caer, se sentaba y caía de nuevo. Y empecé a oírlo llorar en silencio. No entendía qué pasaba. Por la mañana me di cuenta de que se había ensuciado, intentaba levantarse para ir al baño y no tenía fuerza. Los otros pacientes se quejaban del olor. Uno de los empleados del hospital le golpeó la cara y lo regañó. Estaba tan avergonzado que se acurrucó y lloró. La noche siguiente volvió a pasar. Lo vi sentarse y caer de nuevo, sentarse y caer de nuevo y empezó a llorar. Pensó, estoy enfermo, pero no tanto como él. Me levanté, fui a su cama y al principio tenía miedo. No podía hablar con él, así que le hice una señal y se dio cuenta de lo que intentaba hacer era piel y huesos. Lo recogí. Lo llevé al baño, que era solo un agujero en el suelo. Lo sostuve bajo mis brazos mientras él hacía sus asuntos. Y luego lo llevé a la cama y me besó la mejilla. A la mañana siguiente, uno de los empleados del hospital me despertó y me dio una taza de té caliente. Eso nunca había pasado. Y me indicó que quería uno de esos libritos que yo quería regalar. En unas horas, cada cinta, cada libro que había intentado darles, los di. Vinieron los pacientes, los enfermos, los empleados del hospital, no tenía más literatura para dar. Todo se acabó en horas. Y aún recuerdo que me dijo, no fue algo milagroso lo que pasó.
No era mi habilidad para predicar, ni mi capacidad para articular la verdad. No fue porque entendiera su idioma. Lo único que hice fue llevar a un anciano al baño. Y cualquiera puede hacer eso. Dios nos ha llamado a servir. Hay personas en tu mundo que ya saben lo que tienen que hacer. Solo hará falta que alguien les sirva en el nombre del Señor para ablandar su corazón. Lo suficiente para que respondan al mensaje. Una persona que viene a Cristo es como una cadena con muchos eslabones. Hay un primer eslabón, hay enlaces en el centro, hay un último eslabón. Existen muchas influencias, conversaciones y contactos que generalmente preceden a la decisión de una persona de aceptar a Jesús. A veces puedes ser el primer eslabón de esa cadena. Otras veces eres uno intermedio. A veces tendrás el privilegio de ser ese último eslabón y serás quien ore con ellos. En cualquier caso, seamos fieles y compartamos a Jesús con nuestro propio estilo, con el método que Dios nos indique. Confrontativo, intelectual, testimonial, relacional, invitacional o sirviendo. Hay una última cosa a la que todos somos llamados a colaborar con Dios y es plantar. Todos fuimos llamados a orar, llamados a proclamar y llamados a plantar. Esa es una metáfora que el Nuevo Testamento usa para dar en la obra evangélica. Quiero leerle 2 Corintios 9:6. Y digo esto: el que siembra escasamente, cosechará escasamente. Y el que siembra con generosidad, también así cosechará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para que abunden más bendiciones de las necesarias, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Espero que te haya animado este mensaje. Somos llamados a colaborar con Dios a través de la oración, la proclamación y la siembra. Eso es dar. Esta transmisión llega a ti porque personas han colaborado con Dios, trabajaron junto con Dios y han sembrado en este ministerio y nos han dado. De hecho, transmitimos en más de 120 países, en 11 idiomas diferentes. Y es solo porque las personas dan y apoyan lo que hacemos. Si nunca te has entregado a este ministerio y trabajo que hacemos, si ha sido una bendición para ti, ¿por qué no eres una bendición para alguien más? Ayúdanos a llevar el evangelio y la verdad de la palabra de Dios a personas de todo el mundo. Solo la eternidad dirá los resultados del trabajo que hemos hecho, pero sabemos que la palabra de Dios cambia las cosas. El Salmo 107:20 envió su palabra y los sanó y los libró de sus iniquidades. Tus oraciones y tu generosidad nos ayudan a seguir enviando esa palabra. Dios te bendiga. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita bailesconley.com.